Si aún existen lugares donde el mundo parece acabarse, sin duda Nueva Caledonia es uno de ellos. Islas de ensueño, Nueva Caledonia. Este pedazo de Francia perdido en medio del Pacífico Sur se halla a más de 1500 kilómetros al este de Australia. Nueva Caledonia es una isla grande, la Grande Terre, con 400 kilómetros de largo por unos 50 de ancho. Forman también parte de su territorio otras más pequeñas como Lifou, Marais, Tiga, la isla de los Pinos o Uvea, una colección de paraísos rodeados por algunos de los arrecifes de coral más bellos del mundo. Entre la tierra y el mar se asientan unos parajes característicos. Un destino descubierto cuyas costas norte, sur, este y oeste, así como el resto de islas más pequeñas, son tesoros preservados. En medio de la atormentada geografía y la exuberante vegetación de la Grande Terre, se eleva una cadena montañosa con cumbres que en algunos casos superan los 1000 metros. La cordillera separa las regiones este y oeste, una tropical y la otra cubierta por la sabana. El navegante británico James Cook, el primer europeo que desembarcó en estas costas allá por el año 1774, las bautizó en honor de su tierra natal, Escocia. Hoy por hoy, en los 3 distritos administrativos que constituyen el territorio habitan 230.000 personas y no son muchas. En las provincias del norte y el sur y en las islas todavía se vive bien. El 40% de la población se concentra en la capital, Nouméa, una ciudad, un puerto, un lugar en el que se reúnen distintas comunidades y distintas épocas. La urbe se fundó en el siglo XIX, poco después de que los franceses se apoderaran de la isla en 1853. Esta historia, este entorno benigno e inhóspito al mismo tiempo, ha forjado hombres sin parangón. Aquí los pueblos tribales melanesios se codean con comerciantes y vaqueros. Los bailarines canacos coinciden con horticultores vietnamitas, mineros, fabricantes de barcas y escultores tradicionales, incluso con los amantes de las ballenas y los deportes acuáticos. Todos y cada uno de ellos personifican el espíritu de los ancestros. Muy similar al desafío arquitectónico de Rencho Piano es el Centro Cultural Jean-Marie Thibault, situado en la península a 10 minutos en coche del centro de Nouméa. Allí se dirige Tim Sameke. Tim es canaco. Sus antepasados melanesios fueron de los primeros en llegar a esta isla. Tim lucha para que se recuerde su cultura, una cultura que dista mucho de haber desaparecido. Entre las fantasmagóricas siluetas de columnatas de pino y ante unas futuristas esculturas de madera y cristal, su grupo interpreta The Kanak Way, una iniciación al estilo de danza de los míticos héroes que fundaron el pueblo canaco, Te Kanake. Tim, cantante, coreógrafo y bailarín, creó un grupo que ya se ha convertido en un clásico. No me atrevería a decir que la danza y la música son algo innato en los canacos, pero sí es cierto que nacemos con ellos. Estamos en contacto con ellos desde nuestra más tierna infancia. Venimos al mundo en un medio en el que la danza y el canto siempre están presentes. Los europeos van a escuelas de música y baile. Nosotros aprendemos en la tribu, en los coros, en las escuelas dominicales, las escuelas tribales, de canto. Nos dirigen nuestros padres, madres, hermanos y hermanas mayores. Yo soy coreógrafo. Los jóvenes me ven un poco como el papá, la mamá y el hermano o la hermana mayor. Es Wichicha, sin más. Top. Le mouvement des pieds, c'est pas ça. Ça, ça, ça. On donne le coup de pied. Là, là. Là, vous regardez devant, regardez. Là, là. Vous êtes fiers de vous. Vous êtes fiers de votre culture, votre danse. Là, 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 là. Silence derrière. Là, 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 là. Tim procede de Lifou, pero ahora vive en Nouméa. Quizá a los melanesios les resulte complicado encontrar su lugar en la sociedad moderna, pero este hombre se ha convertido en una estrella. Ha logrado transformar la tradición en espectáculo. Su compañía trabaja incluso para el gobierno neocaledonio. 15 heures.
Al principio fue muy complicado porque tuve que ser estricto e imponer un cierto rumbo, una cierta disciplina. Y eso es algo nuevo para los kanakos y la forma en que ven las cosas, pues ellos, como la mayoría de la gente de Oceanía, son muy tranquilos, no les preocupa nada. Nosotros adoptamos un estilo europeo que es muy estructurado en este ambiente tan calmoso. Pero si queremos triunfar tenemos que adaptarnos. Ya han triunfado. Tienen contratos para los próximos 2 años. El mayor logro de Tim ha sido conseguir que la gente conozca la cultura kanaka, compartir con el mayor número posible de personas el placer de redescubrir una cultura que no desapareció con la colonización y además combinarla con otras influencias oceánicas. Su nuevo espectáculo combina pinturas rituales kanakas y música de guitarra polinesia con letras francesas. Un reflejo de esta mezcla es la temática recurrente de Tim, que gira en torno a la unión de comunidades. Por eso asesora con regularidad a otros grupos a los que les gustaría seguir su ejemplo. Vous avez déjà des beaux visages, mais alors souriez, ok? Hein? Donc la façon dont vous commencez à comme ça de la chambre, c'est pas rien, c'est comme ça, ok? En esta ocasión son walisianos. Muchos de ellos viven en Numea, un lugar bastante más grande. Tim y su grupo forman a otros conjuntos que quieren dar el salto al mundo profesional. C'est bien. Donc on refait avec la musique. Moi je dis plus rien. C'est vous, vous le faites comme des grands. Ok. Vas-y, continue. Ok. Musique, maestro. Assuré, Los walisianos de Wallis y Futuna, otro territorio francés en el Pacífico, llevan varios años trasladándose a Nueva Caledonia buscando trabajo. Para los kanakos esta perspectiva no es muy halagüeña. La tensión entre ambas comunidades crece sin cesar y a veces estallan conflictos. Para Tim, el baile es una importante demostración de respeto mutuo. Y ese es el mensaje que quiere difundir, especialmente entre su propio pueblo. Al principio parecía que no iba a funcionar. Los ancianos decían que yo vendía nuestra cultura, nuestra lengua. Luego, con el tiempo, la gente se dio cuenta de que simplemente las estaba compartiendo con otros. Una cultura que no evoluciona es una cultura destinada a morir. Es mejor compartir. El placer de dar, esa es mi recompensa, la felicidad. Durante más de un siglo, el evangelismo y la colonización arrasaron la cultura kanaka. En la región de Koné, al noroeste de la isla, otro hombre intenta revivirla. Se llama Christophe Son. Es arqueólogo y estudia sin descanso los vestigios de la primera ocupación de la isla para descubrir más sobre sus primeros habitantes. Il y a un joli reste de décor dessus. El hallazgo de piezas de cerámica en las playas durante la segunda mitad del siglo XX hizo posible datar el poblamiento de Nueva Caledonia. En este lugar la naturaleza parece virgen, pero el paisaje original era muy distinto y una mirada experta encuentra por todas partes huellas de cultivos y pueblos primitivos. Estos asentamientos se remontan a hace 3.000 años. Entonces la gente vivía cerca del litoral, lo cual es lógico, ya que llegaron aquí por mar. Sin embargo, poco a poco, se produjo una diversificación en su modo de vida. Hubo quien permaneció en la costa. Otros, en cambio, se establecieron en lo más alto de las montañas. Y al adaptarse al entorno, sus sociedades evolucionaron. Sus descubrimientos más recientes plantean numerosas interrogantes y podrían dar lugar a una revisión de la historia.
Estamos en una antigua aldea kanaka, o poblado si lo prefieren, con decenas de montículos en los que la gente construía sus casas. Esta forma de organizar el espacio y la distribución de los poblados es característica del último milenio, antes de la llegada de los europeos. Aquellos pobladores procedían de Papúa Nueva Guinea. Llegaron en pequeños grupos a bordo de embarcaciones bastante endebles y colonizaron el conjunto de las islas del Pacífico a lo largo de 12 generaciones. Estos parajes les parecieron fértiles y atractivos, de modo que se establecieron en ellos y fundaron numerosas comunidades, como lo demuestra el gran número de restos de viviendas exhumado. Sin embargo, les acechaba un terrible peligro. El contacto con los europeos, que se prolongó desde el siglo XVII hasta bien entrado el XVIII, supuso la llegada a las islas de nuevas enfermedades contra las que aquella gente carecía de inmunidad natural, por lo que en un siglo la mortalidad se disparó. Tanto es así que Fiyi o el sur de Vanuatu, por ejemplo, perdieron el 95% de sus habitantes. En Nueva Caledonia sucedió lo mismo, de ahí que los europeos justificaran su colonización afirmando que estos territorios eran vírgenes y estaban prácticamente despoblados cuando ellos llegaron. Christophe Son es caldós, un descendiente mestizo de los primeros colonos franceses que con frecuencia eran presidiarios deportados. Ahora vive en Nouméa, y su historia es muy parecida a la del resto. En el siglo XIX, las autoridades francesas deportaron por sus ideas anticolonialistas a un cabilio antepasado suyo desde el norte de Argelia. Otro antepasado suyo fue una madre soltera que vino aquí para empezar una nueva vida. Las familias neocaledonias son muy complejas. Muchas se inventan una historia, una posición, una especie de nobleza. Lo cierto es que durante los últimos 20 años, todas las comunidades neocaledonias han seguido buscando el significado de su presencia aquí. Y la arqueología en el Pacífico es uno de los pocos instrumentos que pueden describirnos ese pasado. Para dar forma al futuro hemos de conocer nuestro pasado. Christophe ha emprendido su tarea en la zona occidental de la región de Ponerium. Con regularidad el arqueólogo lleva a grupos de jóvenes a los yacimientos para descubrir las señales que dejaron sus antepasados. En la enmarañada y húmeda jungla de la isla, sobre algunas rocas se han descubierto petroglifos de curiosos diseños. Según Christophe, los petroglifos también han sido objeto de la manipulación histórica. Se concluyó que eran demasiado evolucionados para formar parte de la cultura kanaka, y todo el mundo se los atribuyó a una civilización anterior, lo cual convertía a los propios kanakos en invasores y los equiparaba a los blancos. Les enfants, vous avez remarqué des trucs? Vous avez remarqué? Bah, une des difficultés, c'est quoi? C'est de bien voir. C'est de bien faire le dessin comme il était avant. Parce que tous ces dessins, ils sont vieux. Résultat, on voit pas bien exactement où c'est. Vous avez remarqué ça? T'es sûr de ton dessin, là? C'est bon? Attends. Alors... les enfants, ça vous fait penser à quoi, ça, là? C'est une fleur. C'est une fleur, vous croyez? Mais fleur de quoi? Si vous regardez bien, il y a des bras, là. Regardez. Ah, c'est l'homme. Regarde. T'as un comme ça, là. T'as un autre là, là. T'as un là. Et t'as un là. 1, 2, 3, 4, 5. Les arbres. Ah, c'est soleil. Soleil. À mon avis, soleil, ça tient mieux la route que les autres interprétations. Allez, venez. Allez, mettez-vous autour. Para comprender Nueva Caledonia hay que recordar que siguió siendo una colonia penal hasta mediados del siglo XX. Y además, como una vez liberados los reos tenían que pagar por el pasaje de regreso, muchos decidieron quedarse y se convirtieron en colonos, granjeros o ganaderos. En puntos de la costa oeste existen algunos latifundios. Por ejemplo, en Coné, donde vive Patrick Adimani.
Patrick es un ejemplo perfecto de hombre de campo, una persona recia, dispuesta a trabajar duro y cuya vida se centra en sus caballos y rebaños. Pero en Extremo Oriente se cruzaron vacas limusinas francesas con toros charoleses y ahora reina allí un ambiente más propio del oeste americano. El entorno en que se mueven los vaqueros no es un simple escenario. Sus orígenes se remontan a la llegada de los primeros ganaderos a la isla. Los australianos trajeron consigo todos sus enseres. Esta gente se siente muy orgullosa de su herencia y lo demuestra en su vestimenta e incluso en el vocabulario cotidiano que emplea como stockman, que significa ganadero, stockyard, corral, o creek, arroyo. En Nueva Caledonia, en materia de ganado y vaqueros, han prevalecido los vocablos ingleses. Patrick mantiene una relación muy especial con sus caballos. Es uno de los últimos adiestradores de caballos que trabaja específicamente para la explotación, el rancho. En un terreno tan abrupto no hay nada mejor que los caballos, que también son compañeros de juego. Todos los años se celebran varios rodeos en los que se dan cita los mejores ganaderos. Siempre necesitaremos caballos para hacer nuestro trabajo, aunque estemos motorizados. Los vehículos no pueden acceder a todas partes. Los caballos siempre serán los animales más próximos al rebaño. Y también los más cercanos a los vaqueros, sus incondicionales compañeros. En estos momentos, Patrick está adiestrando a una yegua en la técnica del recorte. El objetivo es que el caballo logre responder al mismo tiempo a cualquier movimiento que se produzca a la derecha o a la izquierda del rebaño, como por ejemplo el de un ternero que intenta regresar con el grupo tras ser apartado. Caballo y jinete han de cortarle el paso. Estos métodos a la antigua usanza continúan vigentes también en lo que al sacrificio de las bestias se refiere. Hace 30 años, aquí todos los ganaderos sacrificaban a sus reses en su propio matadero, como los horticultores que se encargan de llevar sus tomates al mercado. Cuantos menos intermediarios haya, más fresca será la carne. Esta en concreto va directamente del matadero al carnicero o al consumidor. Es una pena que esa práctica casi haya desaparecido. Lo importante es recordar la forma de hacerlo. Es vital contar siempre con alguien que sepa cómo descuartizar una res. La mecánica ha sustituido a la fuerza de los músculos. La vida de un ganadero es dura, y en ella no hay muchos momentos de ocio. Pero existe otro placer, la pasión que adquiere una nueva dimensión en el caso de Patrick y sus caballos. Es bueno trabajar con ellos. Les relaja. Además, les da confianza. Sobre todo cuando les ordenas tumbarse. Los caballos se sienten vulnerables en esos momentos. Y el hecho de que acaten la orden de tumbarse significa que se encuentran muy cómodos. Ha llegado el momento de partir. Próxima parada, Burail, capital de la región de la Sabana. Allí se celebra la feria anual de caballos en la que Patrick exhibirá su talento como adiestrador.
vous souhaite la bienvenue et espère que vous passerez en leur compagnie une agréable journée. Estos acontecimientos son ineludibles, un lugar y un momento en el que todos los ganaderos se reúnen. Los concursos giran en torno a prácticas cotidianas de trabajo. Patrick ha de mantener al ternero lejos del rebaño durante 2 minutos y medio. La práctica occidental del recorte es una prueba basada en lo que nosotros hacemos habitualmente. Sirve para enseñar a los jóvenes que quieren ser ganaderos las técnicas que han de emplear. Así les transmitimos nuestra experiencia. Caldoses, canacos, 2 mundos entrelazados durante 1 siglo y medio, y pese a todo muy distintos. En especial desde las peticiones de independencia de los años 80. En las provincias de la isla como Lifú, la forma de vida de los melanesios apenas ha cambiado. En estas islas paradisíacas, arrecifes de coral que emergieron del mar, la tribu sigue siendo el centro de la organización social. Sophie pertenece a la tribu Mu, que vive en el sur de la isla. Es secretaria de la Asociación de Mujeres de la tribu, pero ante todo la capitana del equipo de cricket. ¿Sorprendente? No. Este inevitable deporte que practican principalmente las mujeres es un legado de los misioneros ingleses del siglo XIX, como lo es también la indumentaria femenina local, el llamado vestido de la misión. Dicha prenda tiene la doble ventaja de cubrir el cuerpo y servir como uniforme para el equipo. Sophie puede estar orgullosa de su equipo. Ha vuelto a ganar y como siempre que se consigue una victoria hay que celebrarla con un gran banquete. En cuanto a la tribu, que por lo general suele concentrarse en un solo pueblo, las actividades diarias continúan. Las mujeres se reúnen en la casa de la comunidad para jugar al bingo. El dinero acumulado se destina a financiar las actividades tribales. Los sábados y los domingos por la tarde, lo único que se puede hacer aquí es jugar al cricket y al bingo. En las tribus canacas impera un estilo de vida comunitario sometido a la autoridad de un jefe y a la tradición cultural, es decir, al conjunto de normas por el que todos se guían. Nada es de nadie y todo es de todos. Pero la sociedad moderna ha modificado determinadas prácticas y planteado no pocos problemas. Ha creado una necesidad de dinero que las mujeres intentan cubrir vendiendo productos agrícolas. Sophie supervisa estas transacciones bajo la autoridad de la esposa del jefe y ha de conocer todos los precios vigentes. En el exterior, el grupo al completo prepara el banquete con el que se festejará la victoria. Las integrantes del equipo de cricket trabajan con denuedo en la elaboración de la comida tradicional, el bunyat. Los ñames se colocan en hojas de banano acompañados de plátanos, pescado, marisco, pollo o rousset, también llamado zorro volador, una especie de murciélago. A continuación se cubre todo con leche de coco y se cocina en un horno cubierto durante varias horas. Uno de los ingredientes, el ñame, ocupa un lugar muy especial en la cultura canaca. La siembra, el cultivo y la recolección de este producto, así como la forma de comerlo, son procesos que hay que realizar con gran cuidado. El jefe decide todos los periodos y esos momentos son casi sagrados. El ñame es un alimento básico. Gracias a él pudieron sobrevivir los primeros melanesios que llegaron aquí. Por eso el tubérculo adquirió una dimensión ritual, incluso sagrada. El ñame está presente en todas las etapas importantes de la vida de la tribu, como los rituales del jefe, los nacimientos, las bodas, las defunciones y cualquier tipo de alianza. El ñame también refleja el funcionamiento de la sociedad canaca, y es que, además de una ofrenda y un símbolo de fertilidad y honor, representa la unión entre los antepasados y sus descendientes, los jefes y los agricultores, las mujeres y los hombres. Simboliza asimismo la continuidad de la raza y la fecundidad. Personifica la tierra, que a su vez representa a la tribu, y la tribu materializa el alma del individuo.
Un ciclo basado en leyendas, cantos, bailes y discursos tradicionales determina el día a día de todos los kanakos. La supervivencia de esta dimensión tradicional en la sociedad kanaka resulta paradójica. Por un lado es una victoria cultural y por otro un freno al desarrollo económico y a la integración en la vida moderna. En la costa oeste de Grande Terre, la zona tropical de la isla, Guillaume Bernardot busca soluciones para salir del estancamiento. Esta mañana ha recorrido la región de Yengen, uno de los bastiones del pueblo que reclama la independencia. Representa a la ADIE, una asociación que persigue el derecho a la iniciativa económica y que se creó para proporcionar microcréditos destinados a financiar pequeños proyectos dentro de la tribu que garanticen una cierta actividad económica. Guillaume llegó aquí por casualidad, se enamoró de Nueva Caledonia y decidió quedarse. Hoy es una especie de aventurero banquero que recorre los caminos que surcan las montañas para predicar el evangelio de las finanzas o inspeccionar el progreso de determinados proyectos ya emprendidos. Es indispensable animar a la gente a tomar las riendas de su propio destino y a crear sus empresas. Guillaume les proporciona los instrumentos financieros que necesitan. Allí donde no llega ningún banco se encuentra la ADIE para aportar fondos y enseñar los rudimentos de la gestión y el comercio. Guillaume se dirige a Hokulna, localidad situada en el interior a más de 2 horas de viaje en su todoterreno. Tiene una reunión con Juliette, quien ha montado una casa de huéspedes para turistas dentro del territorio tribal. Las tribus de estas remotas montañas se encuentran a 1600 kilómetros de la vida moderna de Nouméa, por lo que con frecuencia no tienen teléfono, electricidad o agua corriente. ¿Son los jóvenes de la tribu qui t'aident pour faire ça? Oui, les jeunes qui font le frais. Fait frais ici en général. Les téléphonettes, elles sont pas toutes aussi grandes les unes que les autres. Oui, les deux autres sont pareilles. Mais celle-là, c'est une toute petite, ouais. Combien tu vas accueillir de personnes exactement ici, en capacité de couchage? 2 ou 3. Donc en fait, tu es en train de te faire la main et quand ça va démarrer, tu seras bien au point. Para alcanzar un nivel de desarrollo aceptable, Nueva Caledonia confía en el turismo. Pero la gran distancia que separa a estas islas de los centros económicos mundiales, la escasez de infraestructuras y el poco entusiasmo que demuestran algunos neocaledonios a la hora de acoger a los extranjeros no ayudan demasiado. Además, las cosas van despacio. Paradójicamente, esta situación protege al territorio del turismo de masas y de la destrucción que éste ocasionaría a las sociedades tradicionales. De momento, el número de turistas curiosos es limitado, aunque regular. Se impone, por tanto, la necesidad de encontrar otro modo de generar ingresos para la tribu. Porque aquí, como en todas partes, el dinero se ha hecho indispensable para pagar las facturas médicas o cubrir nuevas necesidades que la cercana sociedad de consumo ofrece de forma tan tentadora. Un ejemplo de éxito podría ser el de los colmeneros de Guapén. Estas personas, cuya iniciativa respaldó Guillaume, empezaron con una docena de colmenas y hoy producen miel de gran calidad que incluso distinguen orgullosamente con el nombre de su valle por sus particulares cualidades. Il y a une bonne couleur, donc il y a du niaouli, il y a un peu de tout, quoi. C'est cette brillance. Donc ça voit que c'est un miel qui est doux. Hein? Il est excellent. Faut pas te décourager sur la paperasse parce que ça c'est entre Jeannette, moi, etc. On peut se démerder pour que tu puisses fournir toute la paperasse nécessaire. Faut pas que ça te décourage. Todo va bien y los resultados son alentadores. Las colmenas aún no son minas de oro, pero al menos la miel coincide en color.
Y hablando de minas, en la provincia norte, a unos cuantos kilómetros de Kumak, la camioneta de Henri Gollard siempre parece un coche de juguete cuando circula por la espectacular carretera que conduce a Tiebagui y al mayor tesoro del territorio. Las minas de níquel. Nueva Caledonia posee la cuarta parte de todo el níquel que hay en el mundo. Este codiciado mineral siempre ha ocupado un lugar esencial en el desarrollo de Grande Terre. Durante más de un siglo, los recursos subterráneos atrajeron a infinidad de personas deseosas de obtener el cromo, el cobalto, el hierro, el manganeso e incluso el oro. Pero excepto en el caso del níquel, los depósitos se fueron agotando poco a poco. En Tiebagui, la fiebre remitió hace ya tiempo. Lo que vemos ahora de Tiebagui son los vestigios de una historia de 60 años que se desarrolló en torno a la explotación de una mina de cromo. Al principio, la mina estaba en la superficie. Luego quedó bajo tierra. Lo que vemos a nuestro alrededor son las instalaciones técnicas necesarias para dirigir la explotación. Este es el taller mecánico. El pueblo era privado y estaba consagrado a la extracción del mineral. Todos allí tenían que ver con la mina. Había muchos servicios, atracciones y comercios. Este era el calzado de la época. Y esto unos guantes de soldador. Todo ha permanecido en su sitio desde que se interrumpieron las operaciones en 1964. Henri preside la Sociedad para la Conservación del Patrimonio Minero e Histórico del Norte de Nueva Caledonia, que ha decidido rehabilitar el lugar devastado por los ciclones y el tiempo. Aquí estamos instalando una estructura para colocar paneles solares. Con ellos queremos hacer funcionar una bomba solar que lleve agua a la construcción que hay encima. ¿Por qué las diagonales no son iguales? Ah, ben voilà. En el grupo siempre reina un espíritu de diversión, pero entre el metal retorcido y la maleza que crece sin control en Tiebagui, emergen ciertos vestigios olvidados de un doloroso pasado. Nettoyer la chapelle parce que dans 8 jours maintenant, y a une délégation de Vietnamiens qui vient pour dire la messe ici samedi soir le 23. Donc on est venu pour faire un peu le ménage, arranger tout ça, préparer l'église. Hoy esta iglesia es una suerte de monumento conmemorativo para la comunidad indochina. En la primera mitad del siglo XX, miles de vietnamitas, camboyanos y laosianos fueron transportados aquí, voluntariamente o por la fuerza, para cubrir la creciente necesidad de mano de obra en Nueva Caledonia. Durante un descanso todo el mundo se reúne en la antigua Taona. Los veteranos de la mina intentan poner nombre a las envejecidas fotografías para perpetuar la memoria de sus compañeros. Alors là, ici, normalement, c'est un monsieur Bouillet. Dédé Bouillet, bon, oui, c'est bonnet. On a Dédé Bouillet, après ici. Los neocaledonios tienen múltiples facetas. Sus comunidades son más agrupaciones socioculturales que reflejos de un determinado grupo étnico. Aquí se impuso el mestizaje. Europeos, melanesios, polinesios, asiáticos, todos están mezclados. Quien más y quien menos tiene un pariente directo o un primo en otro de los grupos étnicos. Por supuesto siguen utilizando los términos caldós y canaco, pero hoy se sienten ante todo neocaledonios, herederos de una historia común. Algunos miembros de la asociación son hijos de quienes vivieron la época de Tiebagui. A otros solo les mueve un apasionado interés. Henri Gollard es uno de ellos. Un buen día llegó aquí más o menos por casualidad y se enamoró a primera vista del lugar. Allí y en ese mismo instante prometió restaurarlo sin importar lo difícil que pudiera resultar la empresa. La asociación recibió subvenciones aunque solo durante un breve periodo de tiempo, por lo que ha de improvisar con todo lo que tiene a su alcance para sacar adelante el proyecto. La última iniciativa ha sido una exposición sobre la historia de Tiebagui celebrada en un antiguo comercio recién restaurado.
Bon, rebonjour tout le monde. Ça y est, vous avez... Alors, qu'est-ce que tu as fait comme technique là? On avait une punaise pour consolider, et puis théoriquement ça devrait plus tomber. On attend une rafale de vent pour voir si ça tient. Oui, il se balance un peu, mais en fait... elles peuvent se balancer du moment qu'elles ne se décrochent pas. Voilà. La gente suele preguntarme qué me aporta todo esto y la respuesta es casi nada, excepto preocupaciones y cansancio. Pero la empresa me apasiona porque todo esto me fascina. Todos venimos aquí porque nos encanta lo que hacemos y además uno no puede saber a dónde se dirige si ignora dónde ha estado. Y dada la brevedad de la historia de Nueva Caledonia, todo vestigio, por pequeño que sea, es importante. Incluso los restos de una mina. Sí, su historia es corta, al menos desde el punto de vista humano, pero geológicamente la historia es muy distinta con el territorio, con un fragmento de tierra que se extendió de un continente hace 70 millones de años, concretamente de Gondwana, el supercontinente primordial. La isla quedó a la deriva como un arca de Noé, y a ello debe Grande Terre, su extraordinaria biodiversidad. En el sur hay numerosos espacios protegidos, entre los que destaca la región de Yaté, donde trabaja Cyril Uruwen. Allí abundan las especies endémicas, aquellas únicas de Nueva Caledonia. Por eso, en este lugar, el entorno se enfrenta a una arriesgada iniciativa, la de explotarlo y conservarlo a un tiempo. El turismo ecológico está experimentando un gran auge y el éxito de la vecina Nueva Zelanda en este aspecto le ha mostrado a Nueva Caledonia el camino a seguir. Cyril es el encargado de trazar el largo camino que recorrerán los excursionistas que un día crucen la isla de norte a sur. Waypoint 35, sentier muletier qui descend en pente douce vers le lac. Un joli petit sentier qu'il faudra certainement bien redébrousser. Seleccionamos y limpiamos los caminos existentes o algunos que nosotros mismos trazamos. Son creaciones genuinas donde antes no había ninguna senda. Pionero. Una ocupación cuando menos inusual. Cyril empezó a dedicarse a esto por casualidad. Llegó a Nueva Caledonia procedente de la Francia continental en la década de los 90 y comenzó a recorrer el lugar, pero, fascinado por su belleza, nunca se marchó. Entonces fundó una pequeña organización que le permitiera compartir su pasión. Y cuando el proyecto Pathway vio la luz del día, como es natural, se dedicó por completo a él con la determinación de sacarlo adelante. Tras explorar un camino magnífico y comprobar las referencias de los mapas, Cyril debía tener muy en cuenta los puntos en los que sus senderos pasaban por zonas delicadas. Hoy, el guarda forestal del Parque Natural de Yaté comparte sus conocimientos sobre el terreno con Cyril. Y dado que, entre otras cosas, el camino ha de respetar ciertas especies en peligro de extinción, ambos van a ver a un especialista en fauna endémica de Nueva Caledonia. Base Rivière Blanche, mobile 2. Mobile 2 de Base Rivière Blanche, Jean-Marc, à toi. Ouais, donc là on est sur la Rivière Blanche, on a ta maison en visuel, on va arriver d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure, hein. Ok, d'accord, à toi. Ok, c'est bon, tu peux faire chauffer le café, on arrive. Este ornitólogo, un antiguo minero, vive en medio del parque en una cabaña a más de 2 horas caminando por un sendero. Se llama Yves Le Tocard y es un especialista en el pájaro emblemático de Nueva Caledonia, el cagú, una especie endémica salvada de la extinción justo a tiempo. Cyril discute sobre el mejor camino a seguir, pero encontrar el equilibrio nunca resulta fácil. Es importante que los excursionistas no molesten a los pájaros, si bien deberían poder verlos aunque sea fugazmente. Las secciones no han de superar los 40 kilómetros. También hay que decidir todavía en qué puntos a lo largo del camino se encontrarán los refugios. En compañía de Cyril, Yves se adentra en la selva tropical que se extiende detrás de su cabaña. Estos son los límites del territorio de una pareja de cagús a la que lleva estudiando unos 12 años. En la selva hay especies que no han cambiado desde tiempos prehistóricos y flores y plantas que son auténticos fósiles vivientes, como es el caso de los helechos arborescentes, cuyas variedades de mayor tamaño crecen en Nueva Caledonia. Los pájaros no están muy lejos, pero hay que buscarlos en el suelo pues no vuelan.
Otra característica sorprendente de los cabús es que su llamada suena más como un ladrido que como un canto. Pertenecen a una familia endémica de aves, la única de Nueva Caledonia. Otros lugares tienen especies y animales endémicos, pero esta es la única familia endémica de Nueva Caledonia. Si observan sus ojos con atención, comprobarán que poseen una visión binocular, es decir, que ven con ambos al mismo tiempo, a diferencia de otras aves cuya visión es solo monocular, lo que significa que ven por los dos ojos pero no a la vez. La visión binocular les brinda una extraordinaria agudeza visual. Son capaces de localizar un gusano de tierra a decenas de metros de distancia. Antes de empezar a trabajar hay que proceder a una comprobación final. Cyril marca el futuro camino. Para crear un sendero hay que considerar determinadas restricciones que todo senderista conoce. Por ejemplo, el camino no debe ser excesivamente estrecho en las crestas ni las pendientes demasiado pronunciadas. Así los excursionistas pueden caminar mucho tiempo sin cansarse. Ese es el objetivo, llegar lo más lejos posible con un esfuerzo mínimo. Ahora empieza el trabajo de verdad. Para acometerlo, Cyril ha reunido a un equipo capaz de operar en las condiciones más complicadas. Para avanzar en la construcción del camino a través de la selva y la maleza, a veces los peones han de pasar aislados varios días en lo alto de un pico o en las profundidades de un valle olvidado a la espera del siguiente turno. En esta ocasión, han de encargarse del mantenimiento de una sección trazada varios meses antes. En este clima tropical, las lluvias torrenciales pueden excavar barrancos en el camino o provocar corrimientos de tierras en un abrir y cerrar de ojos. Aquí arriba vamos a construir un montículo para desviar el agua del camino, pues está empezando a socavar la tierra que hay debajo de la senda. El agua fluye por aquí y tenemos que canalizarla hacia el otro lado. Es de vital importancia controlar su curso, o de lo contrario, el camino desaparecería y habría que volver a empezar. Los neocaledonios son muy sensibles a la preservación del entorno. Y es que por naturales que parezcan la vegetación y los paisajes, en realidad la explotación incontrolada dejó una profunda huella en estas tierras. La tala masiva de maderas preciosas como el sándalo y el kauri provocó una tremenda erosión en ciertas regiones, y las minas y sus escombreras solo empeoraron la situación. Pero hay otra amenaza para este entorno. Pronto las máquinas vendrán a explotar las rojas tierras del sur. Este trabajo es muy gratificante. Hacemos esto para las generaciones futuras. No queremos dejarles solo un gigantesco basurero. También les legaremos cosas hermosas. El futuro del medio ambiente en Nueva Caledonia dependerá de lo que suceda en tierra, pero también en el mar. Un gigantesco cinturón de arrecifes de coral rodea la isla principal, creando la laguna más grande del mundo, en la que vive un gran número de especies marinas. En Numea encontramos a Claire Garrig, una especialista en la flora y la fauna marinas de la laguna. Su jornada comienza en una tienda náutica. Bonjour. Bonjour Patrick, ça va? Bah écoute, je passe pour t'apporter les petites fiches d'observation des mammifères marins. Ouais. Si vous pouvez en remettre sur le comptoir, la saison approche. Bah ouais, ça arrive. Hein? Il y a toujours les caractéristiques avec les ailerons. Oui, dauphins, baleines, vaches marines également. D'ailleurs, j'ai vu des dauphins vers Port-Épic, là, tu sais, t'as toujours un petit bond qui se promène. Ouais. Et une vache marine vers l'île aux canards. Et tu te rappelles quand c'était? Oh là, c'est vieux. C'est vieux? C'est vieux, ouais. Bah, il faudra que tu me le téléphones, là, comme ça je note tout de suite. Claire jamás desaprovecha una oportunidad de recopilar información. Esta oceanógrafa estuvo colaborando con el Instituto de Investigación y Desarrollo, uno de cuyos objetivos era hallar el modo de conciliar el desarrollo económico con la preservación de los tesoros naturales. En la actualidad, Claire trabaja independientemente y ha fundado una organización dedicada a estudiar y proteger a los mamíferos marinos de la laguna. De ellos, los más espectaculares son las ballenas que suben hasta aguas neocaledonias durante el invierno. Sin embargo, en los últimos años, Claire ha quedado fascinada por otra criatura muy particular, el dugón.
Los dugones son también llamados vacas marinas. Nos metemos en el agua para observarlos, pero se asustan con mucha facilidad y es difícil aproximarse a ellos. Estamos llevando a cabo una investigación para tratar de identificar a los individuos como hacemos con las ballenas. Reconocemos a las ballenas jorobadas por los diseños característicos que presentan en la parte inferior de la aleta de la cola y a los delfines por las hendiduras de sus aletas dorsales. Todavía nadie ha trabajado específicamente con las vacas marinas, así que decidimos fotografiar sus aletas de cola para intentar identificarlas. Pero no son como las ballenas, no se aprecia diseño alguno. Todas tienen un color marrón uniforme. No obstante, nos percatamos, por ejemplo, de que esta tiene un corte aquí. Y lo cierto es que conseguimos localizar de nuevo al ejemplar. Lo que se pretende con esta iniciativa es elaborar un censo de la población. Nueva Caledonia cuenta con la tercera mayor concentración del mundo de dugones, pero los datos al respecto son muy escasos. Cada visita a la laguna es también una oportunidad para comprobar el estado del coral. Miren cuántas medusas. ¿Lo ven? El arrecife está muy vivo y las condiciones del coral son magníficas. Un carángido enorme. Debe medir al menos 1 metro. Gracias a esta laguna, las aguas neocaledonias gozan de una excepcional abundancia de peces. Pero el calentamiento global y el desarrollo económico local causan estragos en el coral y su futuro ya se encuentra amenazado. En el mar, Claire toma meticulosas notas sobre las condiciones para realizar observaciones antes de estudiar la marea baja matinal. En buenas condiciones es posible ver a las vacas marinas a solo unos cientos de metros de la orilla. Los dugones viven en pequeños grupos familiares y dependen por completo del buen estado del arrecife de coral y del herbario en el que pastan todo el día. Hasta el momento no han sido objeto de demasiados estudios, pero sabemos que las hembras paren una sola cría tras un periodo de gestación de entre 13 y 14 meses. A esta baja tasa de natalidad, de ahora en adelante habrá que añadir la proximidad del hombre. Durante mucho tiempo se dio caza a estas criaturas por su grasa y su piel. Ahora en teoría están protegidas. Pero ciertas tribus canacas conservan el derecho a capturar algunos ejemplares como parte de sus costumbres tribales. Claire hace cuanto puede por la causa. Para conseguir un cambio drástico de actitud hay que empezar por los jóvenes. Y para difundir su mensaje, Claire ha diseñado un juego. No es tan fácil como parece. El objetivo del rompecabezas es concienciar a los niños que aún no saben leer de la necesidad de proteger el entorno. El profesor puede hablarles sobre los dugones sanos, madre e hijo, que viven en un buen herbario, en un entorno limpio, cerca del coral. En cambio, si el arrecife se halla en mal estado, el coral habrá muerto y el agua estará sucia y contaminada, y verán el sufrimiento del dugón. La iniciativa de concienciar a los niños es una misión a largo plazo. Tendrán que pasar una o varias generaciones para que realmente se aprecie un cambio de actitud. Y mientras, la destrucción del medio ambiente continúa. Por eso, al mismo tiempo y sin perder un instante, han de tomarse medidas concretas sobre el terreno. Cualquier medio es bueno para efectuar un seguimiento de las condiciones de la laguna y sus habitantes. Por ejemplo, la observación aérea. Desde el cielo resulta mucho más sencillo elaborar un censo de especies, ya que en las transparentes aguas de la laguna se distinguen claramente las siluetas de los animales marinos de mayor envergadura. El helicóptero pone rumbo al sur, en dirección a la isla de los Pinos. En su camino sobrevuela zonas ya clasificadas como reservas naturales, santuarios en los que normalmente nadie está autorizado a penetrar. Pero las inspecciones son escasas y los intrusos demasiado frecuentes. El piloto anota el número de registro del barco. Al capitán le aguarda una desagradable sorpresa a su regreso al puerto. Cerca de la isla de los Pinos, el coral exhibe en su base tonalidades espectaculares.
Claire repara en la silueta de una manta gigante saliendo de la arena. La envergadura de estas criaturas puede superar los 7 metros. Viven en mar abierto, pero a veces se dejan ver en los estrechos. Algo más adelante, unas ondas en la superficie llaman la atención de la científica. Se trata de una familia de dugones al completo. Cuando el helicóptero se acerca, se sumergen. Pero Claire ha tenido tiempo suficiente para fotografiarlos. 3 nuevos individuos pasarán a formar parte de su estudio. Como Claire en su trabajo, Nueva Caledonia deberá afrontar incontables desafíos. ¿Será capaz de superarlos? Nadie lo sabe con certeza. Habrá que esperar para ver lo que sucede. Pero mientras tanto, esta Tierra sigue siendo uno de los últimos lugares del planeta en los que la magia de los hombres y la de la naturaleza permanecen intactas.